días. Estamos un día más aquí en Bodivilla. En esta ocasión tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, también venido de Argentina, especializado es Juan Vicente Estigarribia, docente y profesor en el Centro de Estudios del Egipto y del Mediterráneo Oriental, situado en Argentina, Buenos Aires. Él es especialista en la cultura meroítica, en la cultura meroítica y ha participado también en expediciones arqueológicas allí, en una expedición italo-rusa, y también ha participado en la 11ª Conferencia Internacional de Estudios Meroíticos en Viena 2008, si todo está bien. Y, y bueno, y se dedica, ¿no? Se dedica a la docencia de manera incombustible y reiterada. Y de hecho hoy es hoy va a ser una docencia más, ¿no? En su currículum, y para nosotros y para todos los oyentes que estamos aquí vamos a poder aprender un montón de todas las cosas tan interesantes que tiene por decirnos. Yo limito la presentación a esto porque la propia conferencia en sí va a ser una presentación. Él nos hablará de su trayectoria profesional, de la expedición mencionada, de su participación en el Congreso en Viena y de otras muchas cosas, todas muy interesantes. Entonces, yo me retiro a una escucha activa y doy la palabra al profesor. Bienvenido, un placer tenerle aquí y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, antes que nada, por mi parte también agradecer esta posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer un vínculo con ustedes, con esta organización, que me va a permitir contar un poco mis experiencias y mis reflexiones sobre este tema, ¿no es cierto? Eh, Comienzo eh, aludiendo a o pensando que hace un par de años, o un poquito más, podríamos haber hablado de una tierra pacífica, el norte del Sudán, es decir, estamos allá en el Nilo Medio, al sur de Egipto, una población hospitalaria, trabajadora, que durante muchos años había ido reuniendo en un hermoso museo en la capital, Jartum, antigüedades de las más diversas épocas, es decir, desde el neolítico hasta los tiempos cristianos e incluso islámicos. Como sabrán, sin duda, en 2023 se desató una terrible guerra interna, una guerra civil que devastó el país, que obligó, y estaba todavía vigente, ¿no es cierto?, en el extremo oeste del Sudán, obligó al desplazamiento de millones de personas, pero como coletazos que a veces pasan desapercibidos en la gran prensa, eh, las fuerzas rebeldes, al invadir Jartum, saquearon terriblemente este gran museo. Vamos a verlo, si les parece, vamos a ver alguna imagen. Eh, el Museo de Jartum tiene aproximadamente medio siglo de existencia. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Esta era la imagen de la entrada de este museo. Fue obra de arquitectos alemanes que estuvieron trabajando allí durante muchos años. Bueno, lo cierto es que todo lo que este edificio albergaba, que sumaba alrededor de 90.000 piezas, fue saqueado en su casi totalidad. No tenían el propósito de destruir los saqueadores, sino claramente de llevarse piezas para comercializarlas, porque las cuidaban, las envolvían, se encontraron restos de embalaje, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quedó de este museo que pueda verse hoy? Enormes esculturas y piezas
de peso terriblemente grande que por supuesto no las pudieron trasladar. Este era el frente del museo con dos estatuas de soberanos de aproximadamente el siglo I después de nuestra era. Uno de ellos probablemente Natakamani, uno de los grandes reyes de Meroe. Luego vamos a hacer una breve semblanza de la evolución histórica de este reino. Eh, También existía en este museo un gran parque en torno a un estanque y en ese parque eh, este, se habían reconstruido algunos sectores de templos nubios que habían sido trasladados en ocasión de la famosa campaña organizada por UNESCO allá en la década del 60 del siglo pasado. Entre esas reconstrucciones, aquí en Argentina nos llenaba de orgullo que también estaban los muros del templo de Aqsa. Aqsa es una localidad situada no muy al sur de Abu Simbel, pero ya en territorio sudanés. Bueno, este templo de la época de Ramsés II había sido trabajado y estudiado por una expedición franco-argentina. Por eso había aquí un recuerdo de estos tiempos del 1961-62. Bueno, aquí está el nombre de Rameses II en una de esas muros. Eh, Tampoco se pudieron llevar, afortunadamente, esta gigantesca estatua que estaba apenas se ingresaba al museo, el rey Tarco, probablemente la figura emblemática, la más famosa de todas las personalidades de estos reinos sudaneses. Fíjense que reinó aproximadamente entre 690 y 664 antes de nuestra era. Esta estatua tiene casi 4 metros de altura y se encontró ya embalada como para ser eh, trasladada, pero afortunadamente no llegaron, no pudieron hacerlo. Pues bien, eh, tampoco pudieron, fíjense, esta es una imagen del museo previa al saqueo. Aquí se llegan a ver algunas otras estatuas y este enorme bloque es el sarcófago de un rey de aproximadamente el año 550 antes de nuestra era, el rey Anlamani, ahí está el nombre, Anlamani. A ver, vamos a poner aquí. Esto se encontró en una de las necrópolis de Meroe, de las cuales, bueno, vamos a hacer algún comentario en un ratito. Este sarcófago, afortunadamente, ha quedado allí como uno de los pocos remanentes de esa maravillosa colección. Hasta el momento he tenido contacto con especialistas y no se ha podido establecer absolutamente nada del destino de las piezas. Muchos dicen que fueron exportadas inmediatamente a otros países, seguramente a coleccionistas privados que se han enriquecido con esta maravillosa colección. Vamos a ubicarnos un poco en la geografía. Este es el curso del Nilo, allí al sur, ¿no es cierto? El Nilo Blanco se une con el Nilo Azul, recorre el Sudán. Aquí ustedes, en este punto, en la unión de los dos Nilos, es donde se fundó la ciudad de Jartum, la capital del Sudán. Si seguimos corriente abajo, nos encontramos con la ubicación de Meroe. Luego vamos a ver alguna imagen de esta zona.
Eh, Vamos a hacer una rápida reseña cronológica de la historia de este Estado sudanés, que en realidad tiene un antecedente alrededor de los años 2000, antes de nuestra era, en una jefatura primero y reino después, situada en torno a la ciudad de Kerma, que aquí está marcada. Este estado luchó contra el Egipto faraónico e incluso en algún momento, al parecer, invadió Egipto y saqueó algunas ciudades, retirándose en forma inmediata. Bueno, esto provocó décadas más tarde la reacción de los faraones en la época de los Tutmosis y toda esta geografía que estamos viendo fue incorporada al dominio faraónico, esto allá por el año 1500, siempre antes de nuestra era. Pues bien, fue decayendo este reino, fue, como digo, incorporado al dominio faraónico, pasan los siglos y alrededor del año 800 nos encontramos con una situación totalmente distinta. Egipto está decayendo económicamente, los últimos rameses pierden este poderío, hay con problemas probablemente económicos también, con malas cosechas, y se pierde el dominio sobre Nubia. Es decir, Nubia propiamente sería esta parte norte del Sudán que estamos viendo aquí. Alrededor del 850 surge en esta ciudad de Napata, que había sido fundada por los faraones, una estirpe, un linaje local que se independiza de Egipto. Pero curiosamente guarda las tradiciones, el lenguaje escrito jeroglífico, los dioses, la simbología real propia de los faraones. Es decir, una curiosidad histórica, han sido colonia egipcia, pero ahora, asumiendo su independencia, guardan y, como propia toda la simbología faraónica. La explicación probablemente esté en un origen común de las etnias que poblaron Egipto y las que poblaron esta zona. Es decir, no se trataba de una... la ideología se mantuvo. La etnia que pasa a gobernar esta zona probablemente está emparentada con los nubios, era gente de piel aceitunada, no vinculado con los, diríamos, con los negroides, como podemos pensar en Congo o en Nigeria. Eh, Hay muchos libros actualmente que hablan de los faraones negros. Obviamente es un error histórico al llamarlos así. Y es más, ustedes sabrán tal vez que desde el punto de vista de muchos intelectuales afroamericanos, especialmente del Caribe y de los Estados Unidos, han tomado a estos reyes como sus antepasados, los consideran sus antepasados en la lejana historia del Sudán. Pues bien, pasa el tiempo, estos reyes, como digo, en Napata se mantienen 3 o 4 siglos y en un momento dado, un faraón de Egipto, dinastía 26, el faraón Samético III, realiza una campaña militar contra el reino de Kush, como le llamaban ellos, Kush, y llegan por lo menos hasta
hasta la Alta Nubia, tal vez a la misma Napata, y destruyen y saquean, obligando a la corte a trasladarse a un punto situado mucho más al sur, que es Meroe. Pues bien, se va a iniciar allí un nuevo capítulo de la historia de este reino. En Meroe, fíjense la sencillez de el ingreso a la ciudad. No hay aquí nada espectacular, nada, obviamente los escasos presupuestos que tenía el Sudán no permitían un acceso muy importante, pero la ciudad ocupaba varias hectáreas, muy saqueada, muy destruida por sucesivas invasiones a través de los siglos. Estos son algunos de los edificios que permiten tener una idea de lo que debió ser esta gran capital. Y lo más interesante es que en las cercanías se elevaron las tumbas de los reyes, que estaban coronadas, las tumbas eran subterráneas, estaban coronadas, como se ve aquí, por pirámides. Las primeras construidas totalmente con bloques de arenisca. Y más tarde otras como esta, con prácticamente escombros rodeados de lajas y bloques de piedra. Y mirando hacia el sol naciente, una capilla de ofrendas que en este caso tiene dos piloncitos, pilonos al estilo de los templos egipcios, eh, y lo interesante de estas capillas es que en sus muros se tallaron escenas vinculadas al culto, a las ceremonias de coronación, al entierro, etcétera. Fíjense, este es un panorama de el cementerio norte de Meroe. Esto abarca aproximadamente desde el año 300 antes de nuestra era hasta el 300 después de Cristo. Algunas de estas pequeñas pirámides, aclaremos, la más alta llegó a los 19 metros de altura. Estas muy pequeñas tenían apenas 9 o 10 metros, como se ve, han sido reconstruidas por los alemanes que, repito, trabajaron mucho aquí en décadas pasadas. La sucesión de los reyes no está del todo bien establecida. Afortunadamente han dejado inscripciones en muchas de estas capillas, al principio en jeroglíficos egipcios y luego a partir del siglo III antes de Cristo en un sistema de escritura propio que desarrollaron, después vamos a hablar un poquito del sistema y de la lengua, eh, desarrollaron dos variantes de escritura. Una llamada el jeroglífico meroíta, con signos que son dibujos de objetos fácilmente reconocibles, algunos tomados en préstamo de los jeroglíficos egipcios, y luego otro sistema llamado el cursivo meroítico. Después vamos a ver algún ejemplo. Bueno, esta es una de las pequeñas pirámides que se han conservado en mejor aspecto. Hay que decir que, fíjense, esta es una de las capillas funerarias, aún después de trabajos arqueológicos de muchas décadas, fíjense el estado en el que está, evidentemente esta data de hace 20 años más o menos esta foto. Pero aquí se llegan a ver los relieves
que a pesar del tiempo y del vandalismo de muchos siglos, se han podido, todavía se pueden leer, se pueden interpretar. Eh, Conocemos muy poco de la historia interna de este reino. No hay papiros, no hay escritos. Eh, Como mucho hay algunas inscripciones presumiblemente históricas, pero como su lengua no ha podido traducirse hasta el día de hoy, en gran medida permanecen vírgenes para la interpretación. No sabemos exactamente de qué nos hablan. Eh, Podemos establecer algunos hitos. Por ejemplo, esta tumba que no es del todo una pirámide, que corresponde a una mujer, a Manitore, con lo cual nos queda claro que las mujeres también reinaron en este estado meroítico. Eh, Al lado del rey existió una personalidad femenina llamada Kandake. No era la reina. En ocasiones la Kandake también era reina, como en este caso de Amanitore que estamos viendo. El episodio más interesante vinculado a estas mujeres reales se dio en tiempos de Augusto. Cuando Augusto conquista Egipto, Cleopatra se suicida, eh, avanzan hacia el sur y tienen un choque militar con tropas del reino meroítico. Bueno, estas pirámides que datan de esa época corresponde esta que está acá a una de las reinas de ese momento histórico, es decir, estamos en el año 23 antes de Cristo. En ese momento, el ejército romano vence a los meroitas, los empuja hacia el sur. Hay un par de años de tregua, diríamos, pero luego los meroitas atacan nuevamente. Y sucede entonces un hecho que los historiadores no terminan de explicar, porque hay una batalla, embajadores meroitas se presentan y piden ver, ir a encontrarse con Augusto, que ocasionalmente está en la isla de Samos. Van hasta allá y firman una paz que los libera de impuestos, los libera de condicionamientos y les permite concurrir anualmente a los festivales de Isis en la isla de Filé, con lo cual se prueba que se mantiene vivo el culto a la antigua diosa egipcia. Es muy raro, dicen algunos, no terminan de entender que Augusto haya sido tan benevolente con una potencia enemiga. La única explicación es que reconoció el poderío militar de estos meroitas y prefirió hacer la paz, que como sabemos era el objetivo de Augusto, ¿no? Lograr pacificar todo todos sus dominios. Bueno, a partir de allí se establece un statu quo por el cual el reino meroítico se convierte en proveedor de una cantidad de bienes de prestigio que procedían del lejano sur, no ya de la propia Nubia, sino de mucho más al sur. Por ejemplo, los colmillos de elefante, las pieles de leopardo, el incienso fundamental en el culto para los egipcios, y
la madera de ébano, preciada madera dura que venía del África profunda, todo eso pasaba a través de Meroe y seguramente contribuyó a enriquecer a estos reyes. Es probable, algunos piensan, que también en tiempos ptolemaicos se comerció en animales vivos, por ejemplo, elefantes. Los ptolomeos imitaron a las tropas de Alejandro incorporando elefantes de guerra, pero cuando sus enemigos seleucidas se instalaron en lo que es hoy Mesopotamia e Irán, el camino hacia la India para buscar nuevos ejemplares se les cortó. Por lo tanto, buscaron animales africanos. Y todo indica que en los primeros tiempos ptolemaicos hubo elefantes de guerra de origen africano en las tropas egipcias, ptolemaicas, que seguramente habían sido domesticados, entrenados en Meroe. Existe una larga cadena de eh, funcionarios que dejaron sus inscripciones, sobre todo en Nubia, en el siglos II y III de la era común, y que nos permiten advertir una repoblación, un resurgimiento del sector extremo norte de este reino en estos tiempos tan tardíos, si se quiere. Un detalle que no deja de tener su importancia, el Jafir. Hoy en día todavía existen en Sudán decenas de enlagunamientos artificiales, es decir, excavaciones realizadas en sitios estratégicos que colectaban el agua de lluvia de montañas cercanas. Fíjense, acá hay unas colinas. En el Sudán llueve muy poco, pero como sabemos, esas lluvias de las zonas desérticas a veces son devastadoras. Los meroitas se las ingeniaron para colectar el agua en estos enlagunamientos. Uno de ellos en la localidad de Musawarat, uno de los grandes centros de culto, un centro muy interesante del cual han sobrevivido estructuras, muros, incluso uno en forma de elefante, justamente. Es más, se piensa que en este sitio era donde se entrenaban los elefantes de guerra que luego iban hacia el Egipto tolemaico. El Jafir, entonces, se sigue utilizando hoy en día como reservorio de agua. ¿Para qué? Fíjense, acá hay una imagen de esa excavación seca en este momento, pero que da una idea del enorme trabajo de excavación que debió implicar. Pensemos que hay decenas de estos enlagunamientos en el Sudán. Como comentario anecdótico, en el año 2006 pude participar, gracias al CEMO, en la conferencia meroítica número 11 que se realizó en la Universidad de Viena. Y ahí presenté un trabajo que es más que todo un plantea una posibilidad, que es lo siguiente. En la Argentina, en el noroeste, existían en tiempos del siglo XVII y XVIII
también este tipo de enlagunamientos para conservar el agua proveniente de los periodos de lluvia y permitir que también en la época seca se pudiera regar o abrevar el ganado. Pero lo interesante es que en Argentina se llenaban estas lagunas artificiales de varias plantas, especialmente camalotes, eh, que producían una mejora química en la calidad del agua. Es decir, podían llegar a purificar el agua y evitar su degradación. Bueno, mi comparación tendía a plantear la posibilidad de que también los meroitas hubieran realizado alguna tarea de plantar lentejas de agua o tipo camalotes o esas plantas que podrían servir para purificar la calidad del agua, ¿no es cierto? Eso fue simplemente un planteo hipotético, no tengo pruebas fehacientes de esto, pero me pareció una posibilidad interesante para plantear. Dije que íbamos a comentar algo sobre la escritura. Bueno, a partir del siglo III, antes de nuestra era, se comienza a escribir en este sistema. Eh, ya en el siglo XIX, la famosa expedición de Lepsius, 1844, anduvo por allí, trajo una serie de lajas de piedra, como esta que estamos viendo, con inscripciones en un sistema en ese momento absolutamente desconocido. Era lo que se llama hoy el meroíta cursivo. Eh, Más adelante se encontraron algunos altares de tiempos del rey Natacamani y la reina Amanitore, que fueron corregentes, que tenían estas inscripciones. El número 1 y el número 2, el nombre de los corregentes en jeroglíficos egipcios, los tradicionales jeroglíficos egipcios. Y acá el 3, el nombre de estos reyes en otro sistema que también se parece a los signos egipcios, pero claramente debían leerse de otro modo. Son los llamados jeroglíficos meroitas. De cualquier manera, muy lejos de la piedra de Rosetta, pero esta posibilidad, en un mismo objeto, en una misma pieza arqueológica, estaban estas inscripciones en egipcio y en meroíta, lo cual permitió dar un primer paso hacia la identificación fonética de estos signos. Bueno, el famoso especialista Francis Griffith, a comienzos del siglo XX, logró el desciframiento de la escritura meroítica. Bueno, esta es una tabla en la cual aparecen acá los signos jeroglíficos, los signos cursivos del meroíta y su traducción, transliteración, vamos a decirlo. Queda claro que no tradujo la lengua. Es una lengua que se puede leer, pero que no se comprende en su totalidad. Algunos vocablos se han ido interpretando gracias a similitudes con el egipcio de tiempos faraónicos. Como curiosidad les muestro también el sistema de numeración similar al egipcio. Acá simplemente en algunos casos copiaron el sistema faraónico y en las cifras mayores adoptaron
signos del sistema demótico, también faraónico. Eh, Hoy en día hay el aspecto vinculado a la lengua, es apasionante. Actualmente el gran especialista Claude Rilly ha establecido la existencia de una serie de lenguas. Fíjense, aquí está Jartum, Meroe estaba por aquí. Bueno, hay una serie de lenguas que son los nombres subrayados acá, que parecen tener vínculo familiar con el meroíta. Lo curioso es que, como ven, constituyen una suerte de círculo enorme alejado del centro, alejado del meroíta, de Meroe. ¿Y por qué? Porque acá se introdujo primero el nubio y después el árabe. Entonces, los hablantes de esa lengua original meroítica se fueron retirando hacia zonas aisladas. Hoy en día son grupos, por ejemplo, de 20.000, 30.000 hablantes de estas lenguas. Se los ha ubicado como un grupo de la familia lingüística nilo-sahariana, al cual Rigi considera o bautizó sudánico nororiental y lo ubica su origen en este curso seco hoy en día. Ustedes saben, los wadi o widian en árabe son cauces secos que alguna vez llevaron agua. Bueno, probablemente, dice Rigi, esta gente vino desde el oeste del Nilo con la progresiva desecación a partir del 4000 antes de nuestra era, tuvieron que buscar hábitats más favorables para establecerse y fueron avanzando por el Wadi Juar hasta llegar al Nilo. Y él sostiene, trajeron con ellos la lengua meroítica. Bueno, se está avanzando, se está trabajando bastante en la identificación de vocablos, pero recién se está en un estadio muy, muy inicial como para poder leer las inscripciones. Y quiero comentarles ahora, porque es mi experiencia personal, la que pude lograr en el año 2015, gracias a mi amistad con el profesor Eugenio Fantuzati de la Universidad La Sapienza de Roma. Fantuzati logró la concesión de un punto situado a unos 8 o 9 kilómetros al sur de Meroe. La concesión fue conjunta entre la Universidad de Roma y la Academia de Ciencias de Moscú, cuyo representante fue durante varios años la doctora Eleonora Kormisheva. Bueno, esta gente desde 2009 comenzó a ir 2 meses por año a la localidad de Abu Erteila. En Jartum se alojaban en este muy conocido hotel de los arqueólogos. Era la casa particular, el hogar de todos los arqueólogos que iban a Meroe. Eh, durante varios años iban un mes los italianos y al mes siguiente los rusos. Y fueron descubriendo las bases de varias construcciones, básicamente templos del siglo I de nuestra era. En el 2015 me insistieron para que me uniera a la campaña y así fue, pude alojarme en este hotel con el grupo y cerca de Meroe
el gobierno nos daba esta vivienda, acá un sector con diversas habitaciones y aquí a la derecha otro sector con depósitos, cocinas, etcétera. Eh, la experiencia no tiene eh, modo de explicarse. Pude compartir la vida de todos los días. Fíjense la clásica feria del pueblo, donde 2 o 3 veces por semana se iba a buscar las materias primas para la comida, más allá de que, por supuesto, habían llevado previsoramente muchos alimentos no perecederos, ¿no es cierto? Los habían llevado desde Europa, quiero decir. Bueno, el lugar se llama Abu Erteila. Es desértico, pero fíjense, acá se llegan a ver algo de vegetación. Un poco más lejos, a ver acá, acá al fondo de todo está la vía férrea y el camino que unía Sudán del Sur con allá a la izquierda estaría Jartum, y acá se va para el norte del país. Bueno, eh, este es el aspecto del sitio antes de comenzar las excavaciones o apenas comenzadas las excavaciones. Se fueron encontrando objetos interesantes, bueno, una clásica con los chicos que ayudaban en la excavación. Este, Acá se nota la franja verde que rodea el sitio. Y este es el sector, fíjense que acá todavía se notan adobes que se iban encontrando. Acá había una pequeña escalinata. Este fue el comienzo de sacar a la luz una serie de elementos, entre ellos, fíjense, uno de los más interesantes, un trozo de muro en el cual claramente se nota una cabeza humana, la nariz, aquí está el ojo, aquí está la curvatura de la parte posterior de la cabeza. El valor de esta foto es que un par de horas después, la acción del sol pulverizó esta imagen. Lo único que quedó fue esta y otras fotografías que afortunadamente se tomaron. Bueno, otra foto con los chicos locales. Esta es nuestro transporte que nos llevaba desde la vivienda hasta el sitio de la excavación. La mujer que acá aparece es la inspectora designada por el gobierno para supervisar los trabajos. Permanentemente estuvo allí alguien del gobierno para cuidar de la honestidad de los arqueólogos que no fueran a apropiarse de objetos que no les correspondían. Bueno, fíjense el aspecto humano de estas reuniones. Acá les presento al profesor Fantuzati, su esposa, eh, y los demás integrantes del grupo. Y estamos en la casa del chofer del micro, que es Abdelatif. Para ellos era un honor recibirnos en su casa, convidarnos con un té, porque son muy amantes del té, unas pequeñas masitas, muy humilde, pero como se ve, muy prolijo, muy pulcro este lugar, que nos permitió compartir algún momento de la vida cotidiana. Y fíjense, se había producido un nacimiento días atrás. Nos contaban que cuando nace un bebé no se lo festeja hasta el día 7, porque la tradición dice que ese es el periodo más factible de la mortandad infantil, que por supuesto es muy alta.
En ese día séptimo se realiza una reunión a la cual fuimos invitados, tuvimos la emoción de compartir con los locales y fíjense, por supuesto, en el suelo sobre esteras, una abundante y muy rica comida, esto es cordero, el pan hecho en la casa, las verduras amargas, ¿no es cierto? Bueno, esta experiencia se suma en lo personal a los recuerdos imborrables, ¿no es cierto? Por un lado, el aspecto de la arqueología y por otro lado, la humanidad, en humanidad que hoy nos preguntamos qué habrá sido de toda esta gente. Bueno, esto es algo de lo que se descubrió en ese templo. Bases probablemente son, no son altares propiamente, sino bases para apoyar las imágenes de la barca sagrada que llevaba la imagen del dios local a, eh, en procesión en torno al templo. Acá no se llega a ver, pero están totalmente cubiertas de relieves. Y de nuevo, la época es la de Amanitore. Y luego, lamentablemente, después de irme yo del lugar, descubren esta enorme pieza, que es un bloque de unos, creo que 3 metros de altura. Acá está desarrollado. En sus 4 caras tiene la imagen de las 4 diosas que sostienen el cielo. Esta postura es el símbolo de estar sosteniendo el cielo, que acá, fíjense, las estrellas, ¿no es cierto?, están simbolizadas, simbolizando el cielo. Y esto que ven acá, que es un dato interesantísimo para los que estudian el Antiguo Egipto, porque es la reproducción de lo que se llama fachada de palacio o muro con nichos, que se ve en Egipto, por ejemplo, en el muro de ronda del faraón Djoser en Saqqara. Se ve también en muchos sarcófagos. Quiere representar el frente del palacio real. Y estamos hablando de un objeto tallado 3000 años más tarde que el de Djoser, ¿no es cierto? Increíble la persistencia de estos símbolos faraónicos. Bueno, este es un esquemita de la parte principal del templo. Este bloque que vimos recién se encontró por aquí, acostado y tapado por tierra. Este es uno de los sostenes, de los soportes de barca. Probablemente aquí, hacia la derecha del esquema, existió un pilono, una de esas torres típicas de los templos faraónicos, ¿no es cierto? La clásica imagen de los templos. Y más tarde, años después, porque siguieron trabajando, encontraron las bases de otros 2 edificios de culto, alguno de ellos probablemente dedicado al dios Apeyemac, que es un dios en forma humana con cabeza de león, el dios principal de Meroe, que tenía su propia capilla un poquito más al norte de este edificio que estamos viendo. Y después encontraron otro pequeño edificio también un poco más al sur. Bueno, todos estos trabajos, acá están los soberanos de los cuales estamos hablando, Amanitore y Nata Kamani, probablemente madre e hijo, en una corregencia poco habitual en este reino, ¿no? Y la fecha más o menos, los tiempos de Nerón en Roma. Y si mencionamos a Nerón, hay que mencionar también que tanto
Séneca como Plinio nos hablan de expediciones que Nerón mandó al Sudán. Una al cargo de un tribuno, otra a cargo de un centurión, no se sabe si fue una sola o dos expediciones, dice Séneca, para buscar la fuente del Nilo. Los exégetas dicen lo más probable es que fueron intentos de reconocimiento, es decir, realizar inteligencia en este estado sudanés para quizá una eventual invasión que por supuesto nunca se produjo. Eh, como una semblanza que me toca en lo personal, este es el Nilo desde Meroe, en un atardecer que fue el último en el que yo estuve allá por 2015. Nos podemos preguntar qué ocurrió con el fin de Meroe. Eh, Alrededor del año 340 se levantan las últimas pequeñas pirámides muy toscas, de una arquitectura muy burda, y hay inscripciones algunas décadas después de la presencia en la zona de un ejército de Aksum, este reino que se había formado en el extremo sur de la península arábiga y en el extremo noreste del África, en la actual Eritrea. Bueno, allí surge Aksum, que se convierte al cristianismo y que envía tropas a la zona de Meroe. Algunos pensaban que esta había sido la causa del fin del reino. Hoy en día parece claro que el reino ya estaba en decadencia, ya había una desintegración interna, probablemente se había dividido en varios estados sucesores, y los aksumitas todo lo que hicieron fue aprovechar esa situación. Eh, Al siglo siguiente van a seguir existiendo en la zona reinos que mantengan la simbología, alguna preferencia en cuanto al estilo artístico, que recuerden a lo que tiene que ver con el antiguo reino de Meroe. Bueno, esta es mi entidad a la cual, bueno, es una entidad de Buenos Aires que ya tiene 35 años, que se dedica al estudio, investigación, docencia, no solo de los ámbitos del Nilo, sino también de Mesopotamia, de Cercano Oriente en general. Eh, También reunimos una biblioteca especializada que tiene algunas joyas, como por ejemplo la colección casi completa del Journal of Egyptian Archaeology de Londres, una colección muy importante de la Chronique d'Égypte de Bruselas. Hoy en día, a pesar del gran avance de la informática, estos tesoros impresos siguen siendo de una importancia muy, muy grande, ¿no es cierto? Decía entonces que décadas después siguieron algunos reinos en la tradición de Meroe. ¿Y qué podemos resumir en cuanto a este Estado sudanés? Logró preservar ideología, simbolismo faraónico durante casi 1000 años. En un momento dado reemplazaron los jeroglíficos egipcios por su propia escritura y por su propio idioma. Pero aún así
El eco, la importancia de los cushitas iba a derramar eh, su simbología inspirada en los faraones en zonas muy alejadas, mucho más al sur. Incluso algunos piensan en la zona del Níger hay reinos que tienen, por ejemplo, en la época medieval, estoy hablando del año 1000, 1200, un dios carnero que tiene entre sus cuernos un disco, claramente un disco solar. Eh, ¿Por qué algunos piensan, por qué no pensar en una lejana influencia faraónica, por supuesto, a través de Meroe? Esta es una imagen de uno de los sectores de nuestra sede con la biblioteca. Este es nuestro sitio de internet donde hay información y el mail al cual eventualmente se puede conectar el que tenga interés en conocer sobre nuestras actividades. Bueno, este entonces ha sido mi relato que espero haya sido lo, lo más claro posible, ¿no es cierto? Y quedo a disposición por cualquier... A ver, acá se me ha cortado la imagen, pero no importa. Bueno, a ver, ahora sí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ha sido una magnífica exposición. Hemos disfrutado un montón y también hemos tenido la oportunidad de acceder a estas fotografías tan entrañables, ¿no? Con la gente de allí, del lugar, que a mí personalmente me agradan mucho, me reconfortan mucho este tipo de anécdotas, sumado a todos los datos académicos, ¿no? Que de algún modo balancean, ¿no? Eh, lo, lo- lo puramente teórico, ¿no? Con lo que es la vivencia práctica allí, ¿no? Que también, Claro, pues eso. claro. Así que bueno, por mi parte, de nuevo agradecerles la oportunidad de vincularme con ustedes y de desearles lo mejor para sus proyectos futuros, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si Aleix tiene alguna pregunta Sí, o... eh, bueno, yo como lego en la materia, tengo una pregunta que me ha interesado mucho, o una cuestión que me ha interesado, es la cuestión del desciframiento lingüístico. Sí, Me gustaría saber cómo se encuentra la situación ahora mismo, si existen expertos intentando descifrar, no solo obviamente el alfabeto ya ha sido descifrado, pero la lengua y los textos, si hay alguien trabajando en ello. sí, efectivamente, el gran especialista que yo lo nombré es Claude Riggi. Eh, si mal, yo creo que tengo bajado un trabajo de él sobre las actuales posturas, hasta dónde han llegado hoy en día las investigaciones. Así que con todo gusto lo voy a buscar y les mando, o le mando a usted, ¿no es cierto?, ese trabajo. Para ponerlo al día con lo que, cómo ha ido avanzando. Sobre todo se está estudiando mucho, o sea, yo hablo en presente, pero todo hay que decir, se estaba, ¿no? 2 años atrás, porque de 2 años a hoy no sabemos lo que puede ocurrir, pero se estaba trabajando mucho en el estudio de estos pequeños grupos hablantes de formas lingüísticas, a veces remotamente vinculadas, pero obviamente que cada uno de ellos puede aportar algún elemento para ir avanzando en el desciframiento de la lengua. Otro gran avance, que esto se debatió muchísimo, es el vínculo con el nubio. El antiguo nubio, que según entiendo, yo no soy especialista en lenguas, aclaro, el antiguo nubio parece ser bastante diferente del actual novín, ¿no?
ese antiguo Nubio hoy en día se considera emparentado con la lengua meroítica, lo cual es también un paso adelante porque el antiguo Nubio se conoce, porque usted sabrá, se escribía en caracteres griegos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de todo esto, repito, voy a buscar el material y se lo envío con todo gusto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y tengo otra pregunta que tiene más que ver Sí, con el CEMO. Y tengo un interés o una curiosidad personal por saber si entre los estudiantes o entre la gente que se interesa por este tipo de estudios tienen a mucha gente joven o es gente que pertenece a otras franjas de edad o de todas las franjas de edad. ¿Qué tipo de público de estudiantes tienen? ¿qué tipo de público? Bueno, pues yo diría, sí, hemos reflexionado y también nos ha interesado establecer un poquito parámetros, ¿no? En general es gente de mediana edad, muchos, eh, en su gran mayoría, no son especialistas, no son académicos, es gente que o ha realizado estudios y los ha abandonado, o ha viajado a Egipto y advirtió que no pudo aprovechar ese viaje por falta de conocimientos un poquito más especializados, y entonces ahora quiere subsanar esos huecos, ¿no? Paralelamente, hay también algunos expertos, algunos académicos que se anotan en nuestros cursos, ¿no? Porque, claro, no son muchas las oportunidades en Buenos Aires de profundizar el tema Antiguo Egipto. No hablemos de Meroe, no hablemos de Meroe, pero ni siquiera Antiguo Egipto. Existe el estudio del Egipto en dos facultades, por lo menos, la Universidad Católica por un lado y la Universidad del Salvador por otro, perdón, dos, y la tercera, la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Son las tres fuentes. Pero el estudio del Antiguo Egipto está inmerso, en todos los casos, en la carrera de historia antigua, oriental. No hay una cátedra de egiptología en la Argentina, ¿no? Así que bueno, eso más o menos lo que le puedo decir en cuanto a la gente en general. Tenemos algunos jóvenes, afortunadamente, eh, jóvenes, hablemos de gente de 35, 40 años, ¿no? Eh, que están tomando la posta, está ahí nuestra experta en cuneiforme sumerio, la profesora Mara D'Amico, nuestro experto en jeroglíficos y copto, Diego Santos. Ellos son los que probablemente asuman la sucesión del grupo directivo que ya está retirándose, ¿no? Por obvios motivos de edad. Así que bueno, Alex, un gusto habernos conocido tete a tete. El gusto es mío, profesor. Muchas gracias Bueno, por venir. ok. Y espero o desde ya, cuando quieran repetirlo o buscar algún otro tema, a disposición. ¿Ok? Seguro. Muchísimas Muchísimas gracias. Bueno, yo tenía un par de cuestiones, ¿no? Así, Sí, una oigo. sería que, una sería que, bueno, o sea, hemos mencionado así al principio sobre el reino de Kush, ¿no? Y todo esto. Claro, aquí una cuestión así quizá un poco más técnica, ¿no? Pero que quería así comentar, sobre todo por interés personal, es que, bueno, en los textos aqueménidas, ¿no? En los textos en antiguo persa se cita Kusha, ¿no? Kusha, así, ¿no? Como el reino de Kusha, sobre todo en dos inscripciones, en Darío Persépolis H y en Darío Hamadán, se cita ¿no? esa región. En esas dos inscripciones en concreto, además, mm, se, se establece como se utiliza como uno de los referentes para indicar, ¿no? Que el imperio persa como que se extiende hacia los cuatro puntos cardinales en los límites del imperio, ¿no? Se Sí, dice, bueno, ¿no? te cuento que hay un debate entre los estudiosos de Meroe, Claro, porque de acuerdo a las inscripciones aqueménidas, claro. Kush habría
pasado a un vasallaje o a una claro, dependencia cuando la invasión de Cambises a Egipto, ¿no? Eh, pero no hay ninguna prueba en Sudán de que realmente se haya integrado como provincia o como colonia, ¿no? Eh, de cualquier manera, entiendo que si está incluido Kush entre las parcialidades que llevan ofrendas a los reyes aqueménidas, muchos piensan que algún vínculo claro. si no era vasallaje, era una cierta relación íntima, ¿no? Entre los dos. Pero bueno, de eso que yo sepa, no hay nada muy concreto desde el punto de vista sudanés, ¿no? Ya, ya. La cuestión, ¿no? La cuestión a donde quería yo apuntar era que, bueno, en estos textos, ¿no? En estos textos en concreto que vienen a establecer como los límites de cardinales, ¿no? De la extensión del Imperio Persa, ¿no? Porque viene a decir Darío, ¿no? Que este es este reino que yo poseo, pues va desde, ¿no? Desde los Sakas, más allá de Sogdia, hasta Kush, ¿no? Hasta Kush Claro. y desde el río Indo hasta Sardes, ¿no? Dice, ¿no? Y que Sí, este es el sí, reino que sí. Aura Mazda me concedió y tal. El tema es que, bueno, en alguna bibliografía sobre iranología antigua, este Kush o Kusha, e incluso con el gentilicio Kushi ya también aparece, ¿no? Los de Kusha. eh, a ver, en alguna bibliografía iranológica antigua, ¿no? Se suele traducir por Etiopía, ¿no? Se suele traducir Kusha por Etiopía. Y claro, entonces, bueno, yo quería, ¿no? Plantear, ¿no? Que si esto es correcto realmente, ¿cuál sería la cuestión? ¿Sería correcto traducir Etiopía, ¿no? Kusha por Etiopía, o porque claro, bueno, aquí ya no es solo una cuestión lingüística, es también una cuestión de ubicar la lengua en la Bueno, geografía, y esto es a veces más complicado, ¿verdad? el tema de Etiopía es un error histórico que proviene bueno, tiene una larga cadena de razones, pero sabemos que para los griegos, Aetiops es el de piel negra, ¿no? Entiendo que Así es es. así. Entonces, hablaron, o Heródoto y otros cronistas, hablaban de Etiopía como todo aquello que estaba al sur de Egipto Claro. o al sur de Nubia, si queremos. Y los primeros libros que se publicaron en el siglo XIX, digamos, sobre la historia de Meroe, hablaban de la historia de la antigua Etiopía, pero Claro. pensando en Sudán, no pensando en Addis Ababa y el reino de Haile Selassie, nada que ver. Siempre les quedó claro, si bien, y esto es interesante, en Etiopía, seguramente sabrán ustedes mejor que yo, hay una tradición que las vincula míticamente con los cushitas, porque creo que Atajarco lo hacen también su antepasado, ¿no es cierto? Hay un libro sagrado, me parece, de Etiopía, no quiero macanear, pero que incluye algunos nombres de reyes del Sudán, ¿no? Pero bueno, está claro la diferencia entre la Etiopía actual como país y la Etiopía de los textos griegos y latinos, ¿no? Eso es Ajá. lo que hasta ahí podemos llegar. No sé, O sea que, sí, sí, había, había otra consulta, Gonzalo. sí, bueno, o sea que el problema viene un poco por la tradición, ¿no? La tradición no occidental viene de Seguro, Grecia, seguro. y que se ha colado porque bueno, esto yo digo que aparece en bibliografía científica de la iranología antigua, de identificar esto que en las inscripciones aqueménicas aparece como Kusha o Kushilla, de los de Kusha, como Etiopía o etíope, ¿no? A veces es así, ¿no? Y creo que, bueno, pues se debe un poco a estos problemas, yo, ¿no? Que menciona el profesor. Era, Así. era por tener un poco claro, ¿no? Eso, ¿no? Que incluso se pueden colar incluso en la bibliografía científica, ¿no? Y bueno, siempre está Seguro, bien así seguro. aclarar estas cuestiones. Y bueno, la siguiente cuestión, no, esto es más que una cuestión, es, bueno, un poco porque yo tengo algo de material por aquí por casa sobre Antiguo Nubio, hay ediciones de textos, sobre todo de textos bíblicos, ¿no? De traducciones de textos bíblicos,
bueno, hay autores como Gerard Michel Brown o, Sí, Brown es el gran especialista claro, en el claro, antiguo Nubio, ¿no? que tiene ediciones así de textos evangélicos, ¿no? Y tal. Otro, ¿no? El que, bueno, ya he mencionado, ¿no? Claude Rigi o Sí. eh, Yevgenia Svagina, ¿no? Una rusa también, ¿no? Hay varios de estos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en algún momento se puede hacer algún tipo de curso o introducción al antiguo Nubio utilizando materiales de estos en conjunto, ¿no? No sé, a través de Body Villa o colaborando con el CEMO, ¿no? No sé, yo tengo aquí material y, bueno, por darle un poco de uso y tener una excusa para ofrecer alguna cosa. No, no sé cómo lo ve usted esa Bueno, posibilidad. tomo nota y lo hablamos a futuro. Con todo, Claro, claro, no es una cosa está, urgente ni mucho está menos, bien. lo digo así un poco a largo plazo, ¿no? Para ir un poco también dando divulgación, ¿no? A esto a esta cultura, ¿no? Que queda un poco, incluso como comentaba usted, aquí en España pasa igual, ¿no? En los estudios de egiptología, bueno, estos reinos ya más al sur ya como que no caben en el temario, ¿no? No caben en el temario, ya Claro, claro, claro. se van fuera de la guía docente, ¿no? Y bueno, pues si se puede dar publicidad, ¿no? Si se puede dar divulgación, pues siempre será interesante. Aunque sea una introducción, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Luego ya los interesados Ok. pues, podrán leer bibliografía. Repito, lo hablamos, lo tomo en cuenta y bueno, lo hablo también con la gente del CEMO, ¿no? Así Claro. que, bueno, está abierta la posibilidad. Y ya Ok. cuestión de preparar y así a medio largo plazo, ¿no? Y ya está. Y bueno, pues un placer colaborar una vez más, ¿no? Yo tengo la suerte también de participar en el CEMO impartiendo persa antiguo y Que valoramos mucho tu aporte desde ya, ¿eh? Y nos honras y nos complaces tenerte como bueno, colaborador. a, Bueno, a- ok, a mí estar ahí en la institución. Entonces, bueno, invito también a los oyentes que oigan esto a matricularse, a sumarse a los cursos del CEMO, no especialmente a los míos, preferiblemente a los del profesor Juan Vicente Estigarribia sobre cultura egipcia y meroítica, que los da reiteradamente, también de otros compañeros o directores como los mencionados, ¿no? Mara D'Amico y Diego, y sí, Diego Santos también, entre otros, ¿no? Porque hay otras personas que también ofrecen cursos, ¿no? claro, Y todos muy interesantes y en lengua española y online, o sea, no hay excusa para no atenderlos, ¿no? Está en lengua española y online, o sea, cualquiera que oiga esto en lengua española no tiene excusa para sumarse. No son caros tampoco, o sea, están al alcance de todos, o sea, todos serán bienvenidos y seguro que aprenderán mucho, ok, especialmente con lo de los compañeros. seguro, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Bueno, nuevamente, gracias a ustedes. Hasta Muchísimas cualquier momento. gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Hasta otra. Hasta ahora.